Hola, soy Alain y en este video te hablaré acerca de los verbos regulares e irregulares y te enseñaré cómo conjugarlos. Pero empecemos hablando acerca de los verbos regulares. ¿Qué son los verbos regulares? Verbos regulares son aquellos verbos que siguen el modelo de conjugación. El modelo de conjugación depende de la terminación del infinitivo. Por ejemplo, tenemos el modelo de la primera conjugación. Son aquellos verbos regulares que terminan en AR. El modelo de la segunda conjugación, aquellos verbos regulares que terminan en ER. Y el modelo de la tercera conjugación, aquellos verbos regulares que terminan en IR. En los verbos regulares, la raíz permanece invariable. Lo único que varía es la terminación. Como ejemplo de la primera conjugación tenemos el verbo cantar. Acá la raíz es cant. Ejemplo, si yo digo yo canto, tú cantas. Acá lo que varía es la terminación de acuerdo al pronombre. Por ejemplo, en yo canto cambiamos el sufijo ar por la vocal o. En tú cantas cambiamos el sufijo ar por as. Como ejemplo para la segunda conjugación tenemos el verbo beber. Acá la raíz es beb. Ejemplo, si yo digo yo bebo, en yo bebo lo que varía es el sufijo er por la vocal o. Si yo digo tú bebes, varía el sufijo er por es. Entonces vemos que en los verbos regulares lo que varía es la terminación, mientras que la raíz permanece constante. Como ejemplo, para la tercera conjugación tenemos el verbo vivir. La raíz acá es vi. Ejemplo, si yo digo yo vivo, tú vives. Cuando yo digo yo vivo, lo que varía en la terminación es o, la vocal o. Si yo digo tú vives, lo que varía es en el sufijo ir por es, la terminación es, pero la raíz permanece constante. Muy bien. Ahora hablaremos de los verbos irregulares. Los verbos irregulares son aquellos verbos que no siguen el modelo de conjugación de los verbos regulares amar, temer y partir. En estos verbos la raíz cambia. Tenemos tipos de verbos irregulares. Por ejemplo, tenemos los tipos de verbos irregulares de irregularidad vocálica. En estos verbos, en la raíz varía una vocal, o a veces también se le añade un diptongo. ¿Qué es un diptongo? La unión de dos vocales. Por ejemplo, tenemos el diptongo IE o UI. Ejemplo es con el verbo pedir. La raíz es pep. Si digo nosotros pedimos, permanece. Pero si digo yo pido, acá lo que está variando es una vocal. La vocal I está reemplazando a la vocal E. Pasa lo mismo con el verbo servir. Si yo digo nosotros servimos, la raíz ser permanece invariable. Pero si yo digo yo sirvo, lo que varía acá es que la vocal I reemplaza a la vocal E. Otro ejemplo sería con el verbo colgar.
En este caso, si yo digo tú cuelgas o nosotros colgamos, vemos que también acá está variando, se está reemplazando por un diptongo, ¿no? La raíz es col, se reemplaza por el diptongo. Si yo digo tú cuelgas, el diptongo ue. Como otro tipo de verbos irregulares tenemos los verbos de irregularidad consonántica. Son aquellos verbos en los cuales varía en la raíz alguna consonante. Como ejemplo tenemos el verbo agradecer. Si yo digo yo agradezco y nosotros agradecemos, lo que varía acá es que cuando yo digo yo agradezco, la consonante Z reemplaza a la consonante C en la raíz que es agradez. Muy bien. Otro ejemplo sería el verbo conocer. Acá la raíz es cono hasta C. Por ejemplo, si yo digo yo conozco y nosotros conocemos, como lo anterior, como el verbo anterior, lo que varía es el reemplazar la consonante Z en yo conozco, reemplaza a la C. Como otro tipo de verbo irregular, tenemos también los verbos en los cuales varía la raíz. Por ejemplo, el verbo ser. Yo puedo decir yo soy, y para la segunda persona puedo decir tú eres. Para la tercera persona ella es. Acá vemos que la raíz está variando de acuerdo al pronombre. Otro ejemplo es el verbo dar. Por ejemplo, si yo digo yo doy, tú das, ella da, vemos que la raíz varía de acuerdo al pronombre. Otro ejemplo también sería el verbo ir. Por ejemplo, si yo digo yo voy, tú vas, ella va, la raíz está variando de acuerdo al pronombre, no se mantiene constante. Empezaremos con los verbos regulares de la primera conjugación. Son aquellos verbos que terminan en ar. Como ejemplo tenemos el verbo amar, que en inglés es to love, significa tener amor a algo o a alguien. Ejemplos: yo amo, tú amas, él, ella ama, nosotros amamos, ustedes, ellos aman. Como vemos acá, la raíz es an. Lo único que varía son las terminaciones, pero la raíz sigue constante. A continuación te presentaré algunos ejemplos de oraciones usando el verbo regular amar. Presta atención a la forma en que la terminación cambia en función del pronombre de la oración. Yo amo mi país. Tú amas estudiar. Ella ama cocinar. Él ama pasear. Nosotros amamos leer. Ellos aman ir al cine. Ustedes aman ver películas. Continuemos con los verbos regulares de la segunda conjugación. Son aquellos verbos que terminan en er. Siguen el modelo del verbo temer, to fear en inglés. Significa en español sentir miedo ante algo o alguien que considera puede causarle un mal. Conjuguemos. Yo temo. Tú temes. Él teme. Ella teme. Nosotros tememos. Ustedes temen. Ellos temen. Como vemos acá, la raíz es ten y queda invariable. Lo único que varía es la terminación dependiendo del pronombre. A continuación te presentaré algunos ejemplos de oraciones usando el verbo regular temer. Presta atención a la forma en que la terminación cambia en función del pronombre de la oración. Yo temo no volver a verte. Tú temes a la oscuridad.
Ella teme a los insectos. Él teme quedarse solo. Nosotros tememos a los delincuentes. Ellos temen quedarse sin trabajo. Ustedes temen salir solos de noche. Continuamos con los verbos regulares de la tercera conjugación. Son aquellos verbos que terminan en ir, sin el modelo del verbo partir, to split en inglés. Significa en español dividir algo en dos o más partes. Conjuguemos. Yo parto, tú partes, él parte, ella parte, nosotros partimos, ustedes parten, ellos parten. Como vemos acá, la raíz es part. Se mantiene invariable. Lo único que cambia son las terminaciones dependiendo del pronombre. A continuación daré ejemplos de oraciones con el verbo partir, el cual, como expliqué, es un verbo regular de la tercera conjugación. Preste atención a cómo varía la terminación dependiendo del pronombre. Yo parto los tomates para cocinarlos. Tú partes las naranjas en partes iguales y nos las comemos. Ella parte el limón en dos y le echa al ceviche. Él parte la papa en pedacitos y le echa a la sopa. Nosotros partimos la sandía y nos la comimos. Ellos parten la cebolla en pedazos y lo combinan con el pescado. Ustedes parten el ajo y hacen el aderezo. Ahora hablaremos de los verbos de irregularidad vocálica. Los verbos de irregularidad vocálica cambian vocales en la raíz en algunas de las conjugaciones. También forman diptongos tales como i, e, ue en verbos cuya raíz tenía una sola vocal. Ejemplos: el verbo pedir, vemos que la raíz es pep, cambia la vocal e por la vocal i. Ejemplo, si yo digo yo pido. El verbo servir, serve, vemos que cambia la vocal e por la vocal i. Ejemplo, yo digo yo sirvo. Ahora el verbo dormir, la raíz es dor. Acá lo que vemos es que también se forman diptongos, el diptongo ue en duermo. Yo duermo, por ejemplo. Luego vemos el verbo cerrar. Acá vemos también que en una de sus conjugaciones se forma un diptongo. El diptongo, que es la unión de dos vocales, en este caso ie, en la palabra cierro. Por ejemplo, yo digo yo cierro. También vemos acá en el verbo colgar que se forma un diptongo, el diptongo ue. Por ejemplo, yo digo yo cuelgo, tú cuelgas. Continuemos con los verbos de irregularidad consonántica. ¿Qué son estos verbos? Los verbos de irregularidad consonántica alternan ciertas consonantes en alguna de las conjugaciones. Ejemplos: en el verbo agradecer, la raíz es agradec. También se le va a agregar la consonante z en alguna conjugación. Por ejemplo, cuando digo yo agradezco. O cuando digo ella agradezca, se le agrega la consonante z. Lo mismo sucede con el verbo conocer. En alguna de las conjugaciones, por ejemplo, si digo yo conozco, le agrego la consonante z a la raíz, que es conoce. Algo similar pasa también con el verbo lucir. La raíz es look y también le agregamos en algunas conjugaciones la z. Por ejemplo, cuando digo yo luzco. Para el verbo salir, la raíz es sal. En algunas de las conjugaciones se le agrega la consonante g. Por ejemplo, cuando digo yo salgo, o cuando decimos salgamos. Para el verbo caer, la raíz es k. Se le agrega en algunas de las conjugaciones la letra g. Por ejemplo, cuando digo yo caigo, o cuando decimos caigamos. Continuamos con los verbos irregulares con varias raíces. Estos son verbos que presentan dos o tres raíces, a diferencia de los verbos regulares que mantienen siempre una misma forma radical. Como ejemplos tenemos el verbo ir. Por ejemplo, si digo yo voy, tú vas,
En pasado, yo fui, yo iba, y en futuro, yo iré, o yo fuera, vemos acá que la raíz está variando, no se mantiene constante. Otro ejemplo es el verbo ser. Ejemplo, si digo yo soy, en segunda persona, tú eres. En pasado, yo fui, yo era, o en futuro, yo seré. Vemos también que la raíz varía. Otro ejemplo es el verbo dar. Por ejemplo, si yo digo yo doy, en pasado, yo daba, en futuro, yo daré, o yo diera. También vemos acá que está variando la raíz. Espero que este video les haya sido útil. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse a mi canal. Estaré subiendo nuevo contenido próximamente.